desde Buenos Aires, Argentina. Misión Cristiana Internacional presenta Mensajes de Fe y Poder. Un punto de contacto entre el poder de Dios y tu vida. Con ustedes, el pastor Rodrigo Ramos. Gloria le damos al Señor. Vamos a declarar juntos el río de Dios. Más fuerte, el río de Dios. En esta mañana lo que Dios nos quiere hablar es acerca del río de Dios. La palabra nos muestra que Ezequiel vio proféticamente lo que iba a acontecer en Israel, lo que iba a acontecer luego de la resurrección de Cristo. Ezequiel vio lo que acontece hoy y Ezequiel vio lo que seguirá aconteciendo. ¿Cuánto nos alegramos por eso en esta mañana? Lo que Ezequiel vio fue un obrar del Espíritu de Dios. Lo que Ezequiel vio, mi hermano, en la palabra fue un fluir del río de Dios, que la palabra dice que iba a venir sobre Israel, que iba a venir luego de que Cristo sea resucitado, iba a incrementarse, pero luego en el tiempo final, hoy día seguirá creciendo y cada día que pase el río va a correr más fuerte para la gloria del Señor. Vamos, si lo cree, apláudale bien fuerte y diga: yo estoy en medio del obrar del río del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Aleluya. La palabra decía de que el río, el profeta lo vio que salía del santuario. Del santuario el río de Dios comenzó a correr. La Biblia nos relata que lo que el profeta vio se cumplió, porque hubo un momento en la historia de Israel donde este río empezó a correr y se tuvieron que volver a Jehová. Y verdaderamente ocurrió como él dijo, porque este río empezó cuando Israel se comenzó nuevamente a volver al santuario. Darle importancia al santuario, darle importancia al sacrificio a Dios, a la adoración a Dios, a la devoción a Dios, a la consagración a Dios. Cuando Israel, mi hermano, se volvió al santuario, se volvió al altar, entonces el río empezó a correr. La palabra nos muestra que lo que sucedió fue que los enemigos de Israel comenzaron a ser derrotados. Que lo que ellos no podían hacer, lo comenzaron a hacer por este obrar poderoso del Espíritu de Dios, que empezó a correr de una manera extraordinaria. Lo que no se imaginaban, lo que pensaban que era imposible, la realidad que ellos vivían estando en cautividad y todo lo que ocurría. La palabra nos muestra que quedó registrado que esto comenzó a suceder. Ocurrió de lo que parecía que no había vuelta atrás. De repente Dios milagrosamente irrumpió y dio vuelta a la situación. El pueblo se comenzó a volver a Jehová y entonces comenzaron a ganar las batallas de manera milagrosa. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? De manera que no se podía comprender, que no se podía explicar. Dios quería dejar en claro que no lo habían alcanzado ellos, sino que el que hizo todo esto fue el obrar del Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que había venido sobre Gedeón, sobre Sansón, pero ahora solamente no estaba en la vida de una persona, sino que del santuario, del lugar de adoración, del lugar de devoción, del lugar de consagración. El río empezó a correr y empezó a moverse por todas partes a favor de Israel de una manera poderosa que ellos nunca se imaginaban que eso iba a ocurrir. Así que el tiempo fue pasando. Entonces Jesús también, cuando él estaba en carne, dice la palabra que predicó el evangelio y hubo un momento donde Jesús dijo de que aquel que quería ser su discípulo lo tenía que seguir. Así que, ¿qué pasó? Cuando Jesús empezó a predicar ciertos asuntos, la Biblia nos muestra de que mucha gente dejó de seguir a Jesús. Parecería que Jesús había
fracasado, que Jesús en realidad su tarea no estaba bien. Así que en la cruz Jesús miró, y cuando miró alrededor solamente estaba María, sus hermanos y algunas personas que estaban ahí alrededor. Pero la palabra dice que Cristo murió y luego resucitó. Y luego les dijo: espérenme, porque ahí en Jerusalén el Espíritu vendrá sobre todos vosotros. La promesa del Padre, lo que Jesús le estaba diciendo. Recuerden que un día hubo un río que corrió sobre Israel, que dio vuelta a la circunstancia, que cuando parecía que todo era imposible, el río salió del altar y dio vuelta a la situación. Dios le estaba diciendo: esperen en Jerusalén, porque van a comenzar los días donde lo que nunca vieron, lo van a comenzar a ver aquí mismo en Jerusalén, dijo el Señor, donde la gente le clavó los clavos, donde a Jesús lo crucificaron, en el lugar donde se burlaron de él. En ese mismo lugar descendió el Espíritu de Dios, comenzó a correr el río del Señor, y la palabra dice que milagrosamente los corazones se tuvieron que volver a Jehová. Milagrosamente tuvieron que empezar a reconocer que Cristo era el Señor. Milagrosamente aún los sacerdotes obedecían a la fe, no por la obra del hombre, sino por la obra del Espíritu Santo. El río que él había dicho que iba a correr comenzó a suceder porque el Espíritu vino sobre todos ellos. Mueva sus manos y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vino un poder, vino una gracia, vino un obrar de Dios extraordinario, un denuedo que ellos no se imaginaban. Empezaron a hacer lo que nunca se les cruzó por la cabeza que eran capaces de hacer. Todo por una razón: el río de Dios había comenzado, el río de Dios había vuelto a correr sobre las calles de Jerusalén. Mueva sus manos al cielo, y lo que aquí estamos profetizando en esta hora, que ese río que corrió de manera poderosa en Israel, el río que corrió sobre Jerusalén, mueva sus manos. El Padre dijo: en los postreros días yo voy a derramar mi Espíritu sobre toda carne. Mi río va a volver a correr. Mi río está corriendo, pero mi río va a ir creciendo. Siga moviendo sus manos como lo vio Ezequiel, porque comenzó por las rodillas, pero luego empezó a crecer. Alguien dijo un día: ¿qué significa eso? Y luego fue, dice la palabra, comenzó a subir por las rodillas, luego comenzó por los lomos, pero luego el río era tan profundo que ya no se podía contener. Siga moviendo sus manos en esta hora. Cuando Dios visita una vida, comienza por los tobillos. Cuando Dios desciende sobre un pueblo, comienza por los tobillos. Cuando Dios empieza a tomar de una familia, sube hasta las rodillas. Cuando Dios empieza a tomar de un barrio, comienza a subir por la cintura. Cuando se toma de una nación, corre sobre los lomos. Y cuando se tome sobre toda la tierra, va a ser un río poderoso que ya nada lo va a detener sobre todas las naciones de la tierra. Y los que hoy no creen van a tener que reconocer que Cristo es el Señor, que Él vive, que Él reina. Siga moviendo sus manos. Yo vengo a decir en esta mañana que hay un río que está corriendo. Hay un río que está corriendo. Quizá usted lo vea por la rodilla. Parece que está difícil. Parece que nada cambia. Parece que el río está, pero no trae mucha consecuencia. No trae mucha respuesta. Parece que el río está obrando, pero no es suficiente. Siga moviendo sus manos. No es una canilla débil. Oh, no. No es una fuente de agua, mi hermano, débil, sino que el río de Dios crecerá. Crecerá, es un torrente que correrá por las calles, correrá por las ciudades, correrá por los barrios, correrá por las naciones de la tierra. Siga moviendo sus manos y mírelo con sus ojos. En el lugar donde el impío parece que está ganando hoy, en el lugar donde parece que el pecador está gobernando y reinando sobre ese lugar, va a llegar el día donde el río de Dios va a correr sobre toda la tierra, y la gente va a tener que reconocer que un día comenzó por las rodillas, que un día comenzó, bendito sea el Señor, en la vida de una hermana, en la vida de un hermano, que comenzó en tu vida cuando parecía que todo era difícil. Vamos, póngase de pie. Que comenzó en tu vida donde parecía que nada iba a suceder. Siga moviendo sus manos en esta hora. Oh, gloria te damos en este día. El río corre, el río corre, el río crece en esta hora. Levante sus manos y reciba en esta hora. Con sus manos en alto, reciba en esta hora.
Dios te está hablando en este día. ¿Por qué dudas? Le está diciendo Dios a alguien. Porque ves el agua por las rodillas. No te equivoques, te dice el Señor, porque el agua crecerá, el agua crecerá, el agua crecerá. ¿Por qué dudas? Porque no la ves hoy en día, no la ves por las rodillas, no la ves por la cintura, te dice el Señor. No dudes, porque el que vive y reina es el que gobierna, es el que gobernó y el que gobernará sobre todas las naciones de la tierra. Vamos, siga moviendo sus manos y declare la palabra en esta hora. Siento la gloria de Dios que está aquí en este día. Siento la gloria de Dios que está aquí en este día. El río puede comenzar como un pequeño hilo de agua sobre tu vida, pero va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Comienza a mirarlo ahora. El río va a romper las cadenas del diablo. El río se va a tomar del que no cree, porque por más que no crea, el agua le va a salpicar y no va a poder decir que Dios no es real. No va a poder decir que Dios no es real. Alabe, alabe, alabe con sus manos en esta hora. Hay gloria de Dios aquí en este lugar. Mueva sus manos. Yo vengo a declarar de parte del Señor en esta mañana que a alguien el río le va a crecer en esta hora. El río le va a crecer en esta hora. Va a elevarse la fe, va a crecer la unción, va a crecer la autoridad. Se va a tomar de toda tu persona y ya no lo vas a poder detener, sino que el río te va a controlar. El río se va a tomar de cada asunto. El río se tomará del que hoy no cree. El río se tomará de lo que hoy parece difícil. El río se tomará de lo que parece que hoy no hay posibilidad. El río se tomará y golpeará sobre todo lugar, porque no es el santuario, sino que es el río. No es la vida del hombre, sino que es el río. No es la habilidad que está en ti, sino que son las aguas del río de Dios que están en tu corazón, que correrán, correrán, correrán. No hay obra del diablo, no hay poder de la tiniebla, no hay cadena, no hay brujo, no hay hechicero, no hay poder de maldad que pueda detener el río que ha comenzado. El río que ha comenzado. Me va a sus manos. Yo vengo a profetizarle en esta mañana que en esta casa el río seguirá creciendo. El río seguirá creciendo. El río seguirá creciendo. Seguirá subiendo las aguas. Seguirá subiendo las aguas. Oh, racandala maprasta a la ishala. Oh, represeyo, prosoyo, prosoyo. De los tobillos a la rodilla. De la rodilla a los lomos. Y de los lomos ya nada lo detendrá. Ya nada lo detendrá. Vamos, mueva sus manos. Lo que sentimos cada domingo. Urra la macaya más entre prosoyo. Lo van a sentir a 30 cuadras a la redonda. Porque el río va a correr. El río va a correr. El río va a correr. Amacay, tacatay, tatatay, shia. Lo que tú estás sintiendo. O en tu casa todo lo van a sentir. El río va a correr. El río va a correr. Y toda lengua tendrá que confesar que Cristo es el Señor. Toda lengua tendrá que reconocer que el que nosotros amamos vive y reina. Vive y reina. Vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos, mueva sus manos, porque el río está corriendo en esta mañana. El río está rompiendo las obras del diablo. El río está creciendo en esta hora. Ora la maya calla masaya. Ora macanda la bapraya. Al río no lo detendrá hombre. Al río no lo detendrá hombre. No lo detendrá idea humana. El río correrá, 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 porque Dios así lo determinó sobre todas las naciones de la tierra. Sobre todas las naciones de la tierra. Sobre todas las naciones de la tierra. Mueva sus manos en esta hora. El que tú ves que gobierna hoy en día no es el que gobernará de manera final. El que tú ves que parece que está dominando territorio hoy en día no es el que lo va a dominar en el tiempo final, porque el río lo va a destronar. El río lo va a destronar. El río lo va a destronar. Vamos, siga, siga, siga alabando. Siento la gloria de Dios que está aquí en esta mañana. Siento las aguas que están subiendo. Siento las aguas que están subiendo. Siento las aguas que están subiendo. Ora la machele preso yo crío. O represtele preseya. O rimala macanda masaya. O sacaya masaya. Yo veo sobre alguien que Satanás quiso frenar que las aguas crezcan. Satanás quiso frenar que las aguas crezcan. Ora la machiara preso pro. Pero se va a llevar una gran sorpresa. Por lo que él no sabe es que las aguas ya no se pueden detener. Ya no se pueden detener.
detener, ya no se pueden detener, ya no se pueden detener. Cuando quieres que no ores, te quiere frenar las aguas. Cuando quieres que no vengas a congregarte, te quiere frenar las aguas. Cuando quieres que no tengas contacto con la palabra, te quiere frenar las aguas. Pero las aguas correrán, las aguas correrán, las aguas correrán. Hay gloria de Dios que está aquí en esta hora. Hay gloria de Dios que está aquí en esta hora. El enemigo se levantará, dice la palabra, pero Dios se levantará como río. Dios se levantará como río. Amaprasta halai shahalaya. Oh, roprostos proprosoyo. La traducción en ese lugar es: Satanás levantará bandera. Oh, ropro, pero Dios se levantará con su río. Dios se levantará con su río. Siento la gloria de Dios que está aquí en este día. Siento la gloria de Dios que está aquí en este día. Usted y yo somos simplemente el cauce del río. El cauce del río. El cauce no tiene el poder. El cauce no tiene la habilidad. El canal no tiene la habilidad. Pero en las aguas está el poder. En las aguas está el poder. En las aguas está el poder. Bendito sea el Señor. Las aguas están creciendo en esta mañana. Alabe, 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 alabe. A alguien se le han abierto los ojos en esta mañana y lo está viendo, lo está viendo. Oh, rocoto robosoto robosoyo. Oh, rocoto robosoto robosoyo. Oh, roprotocoproso prosoyo. Satanás está desbaratado en esta mañana porque Dios te está hablando. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Oh, rocoto robosoyo. Se le terminó su engaño. Se le terminó su engaño. El río correrá, 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 correrá. Y nada, pero nada lo detendrá. Amén, amén y amén. Vamos, apláudale. ¿Cuánto damos gloria? Gloria. Saluda al hermano que está atrás, denle un abrazo y diga: el río no se va a detener. El río no se va a detener. Bendito sea Dios. Aleluya. Y ahora, ¿cómo seguimos, no? Amén. Gloria al Señor. La gloria de Dios está aquí en esta mañana. Yo quiero hablarle en esta mañana de beneficios que trae ese río de Dios. Diga conmigo: de beneficios que trae ese río de Dios. Porque el río corrió y luego que Cristo resucitó, el río siguió fluyendo y hoy seguirá fluyendo. Por eso el Señor dijo: esperen en Jerusalén hasta que sean vestidos de poder desde lo alto, hasta que el río cubra sus vidas y el río correrá a través del santuario. Yo invito a que ponga la mano en su corazón y diga: mi vida es ese santuario donde el río va a seguir corriendo y nada lo va a detener. Aleluya. Cuando Cristo hizo la comisión para todos sus discípulos que leímos en Marcos, así Él le habló y le explicó lo que iba a suceder. En la comisión hay varios aspectos y uno de esos aspectos era que tenían que esperar el río de Dios que venga sobre sus vidas, lo tenían que esperar en Jerusalén. Y ese río iba a traer consecuencias. Por eso la Biblia dice lo siguiente, que en Marcos 16 no lo podemos separar de Hechos capítulo 1 versículo 4 y 5, cuando dice que serían bautizados en el Espíritu Santo, y tampoco podemos separar Marcos 16 de Lucas 24, 49, cuando la Biblia dice y 50 de que esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. La comisión fue una sola, que tenían que esperar el río de Dios. Y ese río de Dios iba a traer beneficios, iba a traer consecuencias de las que en esta mañana vamos a recibirla en el nombre de Jesús. Y el primer beneficio que dice la Biblia, dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuánto damos gloria al Señor? No podemos separar la comisión del mandato de esperar el río de Dios, de ser vestido del poder. Toda la comisión es una sola cosa.
¿Cuánto entendemos eso en esta mañana? Y en base a eso, Jesús le dijo que vendría sobre ellos el Espíritu Santo, entrarían en el río de Dios. Y la primera consecuencia, dijo el Señor, estas señales les seguirán a los que creen. Y el Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Diga conmigo, en mi nombre, dijo el Señor, echarán fuera demonios. El primer beneficio que la obra del Espíritu Santo, el río, trae sobre nuestras vidas, dice la palabra, número 1, diga conmigo, victoria sobre Satanás y sus demonios. Lo que trae victoria sobre Satanás y sus demonios es el obrar del río de Dios. Las aguas del Espíritu Santo traen sobre nuestra vida el beneficio, conforme lo que dice Marcos 16. Marcos 16 eran los beneficios luego de ser investido de poder. ¿Cuánto entendemos eso en esta mañana? Marcos 16 eran los beneficios luego de ser bautizado con el Espíritu Santo, luego de sumergirse en el río de Dios. Dice la palabra, en mi nombre echarán fuera demonios. Victoria sobre Satanás y sus demonios. Cuando alguien camina y se sumerge en el río del Señor, recuerde, mi hermano, no es el santuario, sino que son las aguas. Las aguas provocan que los demonios salgan en el nombre de Jesús. Ayer me alegraba cuando una de las hermanas que estaba aquí adelante, cuando me acerqué, yo sentí como el Espíritu se le estaba yendo, empezó a manifestar eso por dentro, el Espíritu se le fue, porque las aguas del Espíritu estaban corriendo, y esas aguas traen el obrar de la victoria contra Satanás y su demonio. Cuando alguien deja de sumergirse en las aguas del Señor, Satanás comienza a tomar ventaja, porque él sabe que lo único que lo puede vencer, lo único que trae victoria contra Satanás y sus demonios es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuánto creemos eso en esta mañana? Cuando alguien se sumerge en la unción del Espíritu, en las aguas del Señor, uno se embebe de esas aguas. Eso provoca que Satanás no tenga lugar, Satanás no tenga oportunidad. Cuando él se quiere levantar, el río de Dios corre contra los enemigos y lo dispersa para la gloria del Señor. Lo que estamos declarando en esta mañana es que nos seguiremos sumergiendo en el río del Espíritu Santo, y sumergidos en el río del Espíritu Santo, el obrar del Señor continuará de manera poderosa. La victoria contra Satanás y sus demonios no podrán levantar bandera, porque el río de Dios correrá contra ellos. Vamos, apláudale bien fuerte al Señor. Aleluya. Tenemos que estar seguros que este es el beneficio número 1, el primero del obrar del río de Dios, la seguridad de que Dios está con nosotros, y el Espíritu Santo no necesita saber con detalle, porque Él ya lo sabe, el nombre del demonio, el tamaño o cómo opera. Solo las aguas corren y los demonios tienen que retroceder. Cada vez que estamos reunidos en este lugar, en el nombre de Jesús, y las aguas están aquí, el agua corre y los demonios tienen que retroceder. Diga conmigo, tengo victoria contra Satanás y sus demonios. Gloria a Dios. Y dice, en mi nombre lo echarán fuera. ¿Qué dice la palabra? Todos los que creen. ¿Quiénes echarán fuera? Todos los que creen. Todos los que están sumergidos en el río de Dios. Porque si cree, esperará la promesa del Padre, y el río vendrá sobre su vida. Y el Señor dice, en mi nombre van a echar fuera. Diga conmigo, vamos a echar fuera. Vamos a echar fuera. Le podrán dar la orden, porque el río de Dios está en sus vidas. Satanás sabe que no puede vencerlo. Diga conmigo, yo le voy a dar la orden, porque dice echarán. Dios no dice yo sacaré, Dios dice echarán. Dios no dice yo derrotaré, Dios dice echarán, expulsarán. Ustedes le darán la orden. En el obrar del río de Dios no nos detendremos de darle órdenes. Diga conmigo, Él no nos da órdenes a nosotros, sino que ahora nosotros le damos órdenes a Él. ¿Cuánto damos gloria en este día
Ayer la pastora Romina les explicaba a los que estaban aquí presentes que antes nosotros estábamos dominados por él. ¿Cuánto damos testimonio? Y Satanás nos daba órdenes. Anda para acá, anda para allá. No levantes cabeza. No podés cruzar de acá para allá. Satanás nos daba orden, quédate quieto. Satanás nos daba orden, quédate ahí encerrado, quédate deprimido. Satanás nos daba órdenes, no avance, no progrese, mueva sus manos. Pero ahora nosotros le damos las órdenes a él. Vete, sal fuera, huye, corre, porque ahora Dios está conmigo. Vamos, mueva las manos. Él no me da órdenes, yo le doy las órdenes ahora, porque estoy en el obrar del Espíritu. Dios está conmigo, hay poder en su nombre. Vamos, dele fuerte el aplauso y diga: yo doy la orden ahora en el nombre de Jesús a los demonios, y tienen que retroceder. Gloria a Dios. ¿A cuánto nos alegra eso en esta mañana? Cuando Él quiera venir a ordenarte, no, un momento, vamos a sacar las cosas aquí. Aquí el que da orden es el Hijo de Dios contra Satanás y sus demonios. Los demonios no me van a venir a dar orden. El que le daremos la orden somos nosotros. Ahí no toque, ahí no vaya, ahí no puedes ingresar, porque aquí hay autoridad del Señor, que lo da el nombre de Jesús y el obrar del río del Espíritu Santo. Aplauda bien fuerte y diga: yo doy la orden en esta hora. Aleluya. Y la palabra dice, versículo 17, hablarán nuevas lenguas. Diga conmigo: hablarán nuevas lenguas. Una vez más, hablarán nuevas lenguas. Aquí está el segundo beneficio del obrar del río de Dios. Este río que Ezequiel lo vio, que salía del santuario y corrió por toda la palabra. Ese río a veces no encontró cauce. ¿Cuánto entendemos eso? El río siempre estuvo, pero buscó un cauce. Buscó un canal. Cuando Israel le daba la espalda a Dios, el río no tenía canal. Pero en cuanto encontraba canal, el río empezaba a correr de nuevo. ¿Cuánto decimos: yo soy canal? Dios, no tienes que buscar canal en esta hora, porque yo soy un cauce para que tu río fluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Y dice la Biblia: hablarán nuevas lenguas. Quiero decir en este día que lo que aquí está explicando, la Biblia nos explica que el hablar en nuevas lenguas viene por el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabemos que es así? Y existen diferentes tipos de lenguas. Las lenguas angelicales, que podemos hablar lenguas angelicales. Las lenguas que a veces surgen en la intercesión pueden ser angelicales también, pero las lenguas con una función intercesora, una función intercesora, las lenguas con una función de adorar a Dios. Diferentes funciones que tienen las lenguas. La función, que también dice la Biblia, que es señal para el incrédulo. Yo no me olvido ese muchacho allí en Tucumán que dijo: toda la noche yo estuve escuchando, porque se burlaba, porque escuchaba hablar en lengua y se burlaba. Así que el otro día se levantó y vino llorando y dijo: toda la noche, por favor, sáqueme en esta voz de acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Toda la noche estuve escuchando esas lenguas que me atormentan. Sáquemelas de acá. Entonces ahí se le explicó: cuando vos venís a Cristo, te rendís al Señor, esas lenguas pueden venir también sobre tu vida. Estabas escuchando la palabra, estabas escuchando el gemido, la oración del pueblo, te tenía rodeada la intercesión, y ese día rendió su corazón al Señor. Las lenguas son señal para el incrédulo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Vamos, apláudale bien fuerte al Señor. ¡Aleluya! Un día una persona se acercó a cierto lugar y escuchó que todos estaban hablando en lenguas y dijo: verdaderamente esto es sobrenatural. Ellos tienen algo que yo no tengo. Así que tuvo que rendir su vida al Señor, porque las lenguas una vez más fue señal para el incrédulo. ¿Cuánto nos gozamos por eso? La Biblia también dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Hay un propósito en las lenguas de edificación espiritual, una función de edificación espiritual. También la palabra de Dios dice: el que habla en lenguas, misterio habla con Dios. Tiene el propósito también de hablar misterios con Dios. Distintos propósitos de hablar en lengua.
Por eso no hay que dejar de hablar en lengua, porque la Biblia dice: no la impidáis, no las detengas. Qué importante que cuando estamos reunidos le damos interpretación, mi hermano, que no es traducción, diga no traducción, sino interpretación. Son dos cosas distintas. Le damos la interpretación de lo que estamos haciendo. Si son lenguas intercesoras, si son lenguas de adoración, si son lenguas que lo que estamos haciendo aquí en este lugar es de edificación personal, cada uno hablando lenguas con Dios. Los propósitos de las lenguas del Espíritu Santo, que primordial que alguien que no recibió el bautismo del Espíritu lo pueda recibir para poder también hablar en otras lenguas. La Biblia lo que nos muestra es que también existen los dones de lengua. Diga conmigo, los dones de lenguas. Los dones de lengua, según el contexto que explica Corintios, no son los dones de lengua que uno recibe como señal en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuánto comprendemos eso? Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu y vestido de poder, uno empieza a hablar en lengua como señal, pero después puede recibir los dones de lenguas. Que los dones de lengua, mi hermano, son géneros de lengua. Había conmigo géneros de lenguas. Donde uno puede hablar en el Espíritu y a través de esas lenguas que uno está orando, a veces son de profecía, a veces son idiomas no aprendidos, que cuando nosotros lo hablamos, comenzamos a hablar lenguas que nunca habíamos hablado y que también pueden cumplir cualquiera de las funciones que dijimos hoy. Son regalos de lengua y en el contexto que Pablo explica los dones de lenguas, está hablando también de la lengua que tiene un propósito de profecía, diga un propósito de profecía. Así que por eso es tan importante saber que hay distintos tipos, distintos géneros. Hay lenguas también que alguien habla, porque la lengua en la Biblia es glosolalia, que es una lengua sobrenatural que te da Dios. Puede ser angelical o puede ser una lengua natural, una lengua nativa de algún lugar. Recuerdo ese amigo que un día estábamos orando y empezó a hablar mi hermano en un chino, mi hermano, mire, que parecía que había nacido así en China, pero era de por acá nomás, no era de China. Por las lenguas del Espíritu, perfecto, empezó a hablar. Por la obra del Señor. O cierto amigo también en un lugar orando, empezó a hablar mi hermano en un ruso, era un ruso perfecto, empezó a hablar. Impresionante, y una persona que conocía también el ruso, cuando lo empezó a escuchar, está hablando bien, dice, ¿quién le enseñó? Y las palabras que después no pudo hablar más, ¿no? Ese día, ¿no? Pero por la obra del Espíritu Santo. Y lo que en este contexto, aquí en este versículo dice, que hablarán en nuevas lenguas, estaba hablando, mi hermano, de un obrar sobrenatural para poder predicar el Evangelio. Le quiero explicar, en ese texto, no me voy a olvidar nunca de cierto hermano que él llegó a cierta nación en Europa, nunca había aprendido el idioma, así que llegó y le decían que estaba loco, que qué estaba haciendo. Él dijo, Dios me envió aquí a este lugar, así que así está registrada la historia de él. Llegué al lugar y cuando llegó se paró en una plaza y dijo, Dios, pero ¿qué hago acá? Vos me trajiste a este lugar, no conozco el idioma. A principios de 1900, imagínese tanto sacrificio para llegar al lugar. Y llegó y se paró en la plaza y cuando estaba en la plaza levantó sus manos y dijo, Señor, ¿qué hago acá? Y de repente empezó a hablar en lenguas del Espíritu. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y se le empezó a juntar gente, otro que pasaba se quedó parado, otro que pasaba se quedó parado, y en un momento él se dio cuenta que él estaba predicando a todos ellos en su idioma. Y lo estaba haciendo de manera perfecta, y recibieron al Señor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Vamos a aplaudirle en esta hora, porque ese es el Dios sobrenatural que nosotros tenemos. Gloria a Dios. A principios del 1900, en cierto lugar aquí en América, la gente cuando empezó a ser bautizada, mi hermano, pero eso era como vivimos hoy en día, pero imagínense que gente que nunca se recibía masivamente, fueron las primeras veces que se recibía masivamente el bautismo del Espíritu Santo. Así que uno hablaba
en algún idioma no conocido, entonces ¿sabe lo que hacía? Iba y viajaba a ese país y se iba a predicar, porque ellos entendían que si vos hablabas ese idioma era que Dios te estaba llamando para ese país. Así que dejaban todo, vendían todo y se iban a predicar la palabra a ese país. Y luego otro hablaba otro idioma y entonces pensaba que Dios lo llamaba a esa tierra y se iba a la tierra donde hablaban ese idioma. Mi hermano, ahora eso lo hacían con un buen corazón hasta que empezaron a entender que vos podés hablar otro idioma y no significa que Dios te lleve a ese lugar. ¿Cuántos estamos aquí en esta mañana? Pero lo cierto y el punto es que Dios les daba una habilidad para predicar la palabra. Entonces Dios decía, a los que creen le van a seguir estas señales. ¿Cuánto estamos recibiendo esto? A los que hacen la obra de proclamar la palabra, dice la Biblia, consagran su vida. Tienen que creer que donde sean llevados, dice, en mi nombre van a echar fuera demonios. Recuerde que estaba hablando de la obra que tenía que ser pionera, abre brecha en las naciones de la tierra. Entonces Dios le decía, van a ir y en mi nombre van a echar fuera demonios, mueva sus manos. Pero Dios decía, aun si van a algún lugar y no saben hablar en esa lengua, por la fe la van a hablar y van a predicar mi palabra, van a predicar mi palabra, van a predicar mi palabra. Vamos, apláudale. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el que te da una habilidad sobrenatural. Bendito sea Dios. Hay personas que Dios las llame a algún lugar a predicar la palabra, a alguna nación. Tienen que creer este texto. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Pastor, y si Dios no me llamó a mí a ninguna nación, pero sí a esta nación, y acá voy a predicar la palabra, ¿en qué se aplica esto a mi vida? ¿Cuánto estamos recibiendo esto? Lo que Dios estaba hablando aquí era de una habilidad no aprendida, una habilidad sobrenatural. Yo decía, cuando tú estás predicando mi palabra, aun si no sabes el idioma, lo vas a hablar por mi obra sobrenatural de mi espíritu, por el río de Dios que está en tu vida. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Mueva sus manos y pastor, y en mi caso, mi hermano, si Dios le llamó a alguna nación, usted tiene que creer esta palabra. Pero a usted que Dios le llamó a esta nación y usted habla el mismo idioma, usted tiene que creer que esto se va a cumplir en su vida, que significa también para usted que Dios le va a dar una habilidad sobrenatural, una habilidad sobrenatural, una habilidad sobrenatural. ¿Cuánto lo recibimos? Lo que sea necesario que tengas que hacer para predicar mi palabra, lo vas a hacer sobrenaturalmente. ¿Cuánto decimos amén al Señor? Bendito sea Dios. Dios dice, si en cierta manera, si es necesario que hagas algo por predicar mi palabra, yo te voy a dar la habilidad y lo vas a recibir de manera sobrenatural. Diga conmigo el segundo beneficio del río de Dios. Diga, el segundo beneficio del río de Dios es que Dios me da una habilidad sobrenatural. Voy a hacer lo que nunca hice. Voy a caminar en lo que nunca caminé. Voy a estar haciendo cosas que nunca me imaginé. ¿Cuánto estamos recibiendo esto en esta mañana? David, ¿qué se imaginaba él? Que iba a estar peleando con un gigante. ¿Qué se imaginaba? Si no era hombre de espada, si no era hombre de lanza. Pero dice la Biblia que se transformó en un tremendo guerrero, que no se entrenó en los mejores liceos militares, sino que él se entrenó por la unción del Espíritu. El Espíritu le dio la habilidad de pelear, de sacar espada, de ser estratega, de pelear guerras y batallas, porque Dios te da una habilidad sobrenatural. Cuando tú estás en el río de Dios, en el río de Dios, en el río de Dios, Dios te hará hacer cosas que nunca te imaginaste, que nunca pensaste, que nunca se cruzaron por tu cabeza. Tú las podrás hacer por el obrar del Espíritu Santo. Alguien que lo reciba, alguien que lo reciba, alguien que lo reciba. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué Dios te dijo que tienes que hacer? El Espíritu lo hará a través de tu vida. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Estos son los beneficios que trae la unción del Espíritu Santo. Y dice la palabra, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Cuánto lo creemos en esta hora?
Dice la Biblia, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y el versículo, dice la palabra, los siguientes en el 20, dice la Biblia, que y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Él le dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Van a tomar en la mano serpiente y si bebieren cosa mortífera, no les va a hacer daño. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque Dios dijo, al que está en mi río, al que está haciendo mi voluntad, al que pone las manos en el arado, al que está haciendo la cuota, aquel que se pone en mis manos para que yo le pueda usar, aquel que es un hijo mío, Dios dice, va a tener una protección sobrenatural. El enemigo no te va a poder tocar. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Podrá venir contra ti, pero no te va a poder hacer daño. ¿Cuánto damos gloria? Puede venir, puede suceder algo, pero no te puede hacer daño. No te puede tocar. Dice, van a beber cosa mortífera y no les va a hacer daño. Tomarán en las manos serpiente. La palabra de Dios dice, va a haber una cobertura sobrenatural sobre mis hijos, los que están en el río de Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto podemos dar testimonio? Me vinieron las circunstancias, pero no me pudieron hacer daño. ¿Cuánto decimos amén? Aleluya. Amén. Le damos gloria al Señor. Y dice así la palabra, lo siguiente. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Diga, pondrán las manos y sanarán. Lo que la Biblia estaba diciendo aquí en este lugar es que aquel que está andando en el río de Dios, va a haber un fluir. Mi hermano, aquí en este lugar nosotros encontramos aquí este beneficio, este siguiente beneficio, el fluir del poder de Dios en mi vida. Diga conmigo, el fluir del poder de Dios en mi vida. El poder obra sobre la enfermedad, el poder obra sobre la tiniebla, el poder obra sobre la circunstancia. El poder de Dios obra en el momento que lo necesitamos. ¿Cuánto lo recibimos en esta hora? La palabra dice, así que van a poner las manos ¿de quién? Diga conmigo, mis manos, y levántela así, diga mis manos, estas manos, y míresela, y diga estas manos, gloria a Dios. Dice la palabra, el río de Dios corriendo a través de la vida, corriendo a través de la persona. Yo le hago una pregunta, ¿en qué necesita usted en esta mañana el poder de Dios? Mire sus manos y diga, el poder de Dios está en mi vida, está en mi vida, está sobre mi vida. Diga, a través de estas manos que Dios me dio con su poder, yo puedo ser vencedor. A través de estas manos pueden ver la gloria de Dios. Estas manos pueden ver su poder obrando. Bendito sea Dios, para que la gente le conozca y su nombre sea glorificado. El siguiente beneficio es un obrar del poder de Dios, del poder de Dios sobre la vida de los creyentes. Y dice la palabra, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y dice el versículo número 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. En la Biblia, en Hechos 1:8, también decía que vendrá sobre ustedes poder. Ese era el beneficio que estamos hablando en este momento, que trae el río de Dios. La palabra ahí es potencia, la palabra ahí es obrar milagroso, la palabra ahí es habilidad, una potencia, un obrar milagroso, un obrar que no es de esta tierra, sino que viene del trono de Dios, desciende de lo alto, el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto nos alegra eso en esta hora? Gloria al Señor. Cada día cuando alguien abre sus ojos, el poder de Dios está sobre mi vida, está sobre mi vida. Yo creo que Satanás muchas veces se ríe porque dice, no puede identificar que tiene el poder. Si tan solamente descubriera lo que hay dentro suyo,
yo sería vencido, dice él. Por eso la Biblia dice que Dios es poderoso para hacer mucho más grande de lo que pedimos o entendemos. Y dice la palabra, según el poder, y levante su mano, que actúa en vosotros, en vosotros, en vosotros, dice la palabra. La potencia, el obrar milagroso que opera a través de vosotros, dice la palabra. Aleluya. Dice, van a poner las manos y van a sanar. Me gusta la historia de ese hombre que fue a predicar la palabra de sanación. Así que estaba pasando necesidad, mucha necesidad. Y mucha gente estaba muriendo de distintos virus, enfermedad, una plaga que se había tomado, una epidemia, había tomado toda la ciudad. Así que tenían que estar en cuarentena, las casas, los lugares, por causa del virus, la enfermedad que había. Así que el hombre, que era un hijo de Dios, dijo, yo me ofrezco para entrar a esos lugares. Estaba pasando necesidad y Dios le habló que haga eso. Así que él fue y se ofreció para hacer ese trabajo. Así que él iba y sacaba a los muertos y tenía contacto con los virus y demás. Y la historia de él cuenta, certificado, que un día tomaron un microscopio y pusieron la cepa del virus, la pusieron en su mano. Y cuando comenzaron a ver a través del microscopio, comenzaron a ver que en la mano de este hijo de Dios, esos virus se consumían, esos virus se deshacían porque tenía el poder de Dios. Diga conmigo, ese poder está sobre mi vida, está sobre mi vida, está sobre mi vida, está sobre mi vida. Bendito sea Dios. A Él le damos la gloria en este día. Pondrán sus manos y sanarán. Dice la palabra, porque mi poder estará en ellos. El obrar de Dios estará en ellos. El río de Dios está en ellos. El poder de Dios está en ellos. Dice la escritura, el dunamis vendrá sobre vosotros y me seréis testigos, porque va a estar el obrar milagroso, va a estar el obrar del poder de Dios sobre sus vidas. Nunca me voy a olvidar con el pastor Juan, la pastora Ana, hace tiempo atrás, varios años atrás, estábamos en la ciudad de Pilar y trajeron un chiquitito que tenía un problemita en sus pies. Así que estaba el chiquito ahí llorando, mi hermano, y la gente estaba muy escéptica en esa noche. Así que lo pusimos ahí adelante al chiquito con toda esa gente presente, porque necesitaban poder descubrir el poder de Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Así que el que pasaba, el chiquito tenía el problema en sus pies. Y se declaró la palabra en ese día, mi hermano, y nunca me voy a olvidar hasta el día de hoy la cara de su padre, cómo le corrían las lágrimas. Hasta el día de hoy lo recuerdo cuando vio que su hijo había sido completamente sanado por el poder de Dios, aún antes de orar, porque poder hay en tus manos. Vamos, declárelo, poder hay en tus manos. El obrar milagroso de Dios, diga conmigo, no es el cauce, no es el canal, sino que es el río que está dentro de mí, está dentro de mí. Está dentro de mí. Vamos, apláudale bien fuerte. Aleluya. Dice la palabra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Eso vamos a declararlo juntos, ayudándoles el Señor. Más fuerte, ayudándoles el Señor. Este río de Dios, dice la palabra, trajo el siguiente beneficio, que es el favor de Dios. Diga conmigo, el favor de Dios. Trajo lo que llamamos el respaldo de Dios. Todo creyente que no se deja frenar el río es un creyente donde va a haber el fluir del respaldo de Dios. ¿Por qué a usted, mi hermana, le sale
y a mí no me puede salir esa situación, dice la persona. ¿Por qué a usted, hermano, eso le va bien y a mí no me puede ir bien en eso? ¿Por qué a usted, hermana, Dios le contesta en ese asunto, pero a mí no me contesta? Levante la mano. Usted diga: porque sobre mí está el favor de Jehová. Sobre mí está el respaldo de Jehová. Donde pise, diga donde vaya o donde toque, donde me anuncie, el favor de Dios está sobre mi vida. El río de Dios me trae su respaldo, su respaldo, su respaldo, que es por la fe, por la fe, por la fe, porque estoy en el río de Dios. Vamos, apláudale bien fuerte. Y diga: yo tengo su respaldo. Dice que les ayudaba el Señor. Tenemos la ayuda del Señor, que Él confirma su palabra. Él pone el sello de que su palabra es la verdad. Dice la Biblia: ayudándoles el Señor y confirmando la palabra sobre aquel hijo, mi hermano, que procura estar en el río de Dios. La palabra dice: va a tener el favor, va a tener el respaldo de Dios. Donde esté, Dios le va a acompañar. Donde esté, Dios va a obrar. Donde pise, Dios va a obrar. ¿Cuánto lo estamos creyendo en esta hora? Donde cruce, Dios cruza conmigo. Levante su mano, Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Donde cruces, Dios estará contigo. Donde cruce, Dios estará contigo. Donde cruce, Dios estará contigo. Siento la gloria de Dios que está aquí, porque Dios me ayuda. Declare conmigo: Dios me ayuda. Estoy en su río. Tengo victoria contra Satanás y sus demonios. Dios me da habilidad sobrenatural. Bendito sea Dios. Tengo una protección, sobrenatural. Me va a rodear. Me pueden tocar. Hasta mis bienes quizá toquen, pero a mí no me tocarán. Vamos, mueva las manos y diga: y Dios es mi justicia. Bendito sea Dios. Y dice la palabra, la escritura, y un obrar de su poder. Van a poner las manos. Dios va a obrar. El poder de Dios está sobre ellos. Y la Biblia dice: un respaldo, una ayuda, el favor de Dios sobrenatural. No entenderán por qué, no lo comprenderán, pero sabrán que hay una gracia sobre tu vida. La hermana con esa persona va a ser que ella quede, el favor sobre ella. Mi hermano, un despertar de Dios en el corazón del que no cree, que tendrá que reconocer, por más que no lo entienda ni lo sepa explicar, que hay algo especial sobre tu vida. Dios pondrá favor, porque estamos en el río de Dios. En el río de Dios. Vamos, póngase de pie, me va sus manos. Estamos en el río de Dios. Estamos en las aguas impetuosas del Espíritu, que están sobre nuestra vida, que están sobre nuestros corazones. Siga moviendo sus manos al Señor Dios Todopoderoso, que está aquí en este lugar. Siento la gloria de Dios. Y diga conmigo: victoria sobre los enemigos, protección sobrenatural, una habilidad sobrenatural, el fluir del poder, el respaldo, el favor de Dios sobre mi vida. Oh, bendito sea Dios. Su gloria está aquí en esta hora.